Great. I'll spotlight you, Baltica, and I'll let everyone in. Okay, participants are joining now, and you can start right on the hour. Can I start now, Haley? Yes? Okay, good. Muy buenos días, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a este webinar dedicado al tema de cambio climático, migración y salud en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Báltica Cabieses, soy epidemióloga social, dirijo el Centro de Salud Global Intercultural en la Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile y seré la anfitriona del día de hoy. Este es un ciclo de webinars que inició en marzo de este año, cada 2 meses, y hoy, en su quinta versión, es el último de este ciclo. Este ciclo de webinars está coorganizado por el Centro de Salud Global Intercultural de la Universidad del Desarrollo, junto al Global Consortium on Climate and Health Education de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, Lancet Migration América Latina, el Inter-American Institute for Global Change Research y la Red Chilena de Investigación en Salud y Migración, RECHISAM. Los invito y las invito a saludar en el chat presentándose, indicando su nombre, afiliación y país. Estamos dichosos de contar con cada uno y cada una de ustedes. En este webinar hay traducción simultánea del español al inglés y del inglés al español. Para ello, visualicen en la parte de abajo de su Zoom una imagen de globito de mundo. Pínchenlo y podrán seleccionar el idioma de traducción simultánea que prefieran. Les recordamos a todos los panelistas hablar lento para que la traducción simultánea pueda ocurrir de manera eficiente y clara. A todos y todas quienes se suman a este webinar hoy les invitamos también a que vayan realizando sus preguntas y comentarios en el Q&A, especialmente para poder desde ahí revisar y seleccionar para que en la parte final de sección de preguntas y respuestas podamos hacerle a los panelistas en tiempo real sus consultas. Muy bien, voy a hacer una breve descripción en inglés ahora. Welcome everyone to this webinar cycle entitled Climate Change, Migration and Health in Latin America and the Caribbean. Please remember to introduce yourselves in the chat with your name, affiliation, and country of origin. We will have immediate translation from Spanish to English and backwards. You can choose it by clicking the globe icon at the bottom of the Zoom. And we remind panelists to speak slowly so that Laura and Anna can conduct a clear and efficient simultaneous translation. Please keep your questions and comments in the Q&A section at the bottom of the Zoom as well. Esta serie de seminarios web tiene como objetivo analizar y reflexionar sobre la relación dinámica, compleja y multinivel entre cambio climático, migración internacional y la salud de la población en regiones únicas de América Latina y el Caribe. Este ciclo está basado en una sólida asociación entre las instituciones coorganizadoras. A través de esta serie de webinars que liderará el intercambio de conocimientos actuales basados en evidencia científica local y experiencias, así como también esfuerzos de la vida real desplegados en los países y comunidades heterogéneos del subcontinente de América Central y América del Sur. El primer webinar de marzo estuvo dedicado a fuerzas climáticas que afectan la salud y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en movimiento en América Latina y el Caribe. El segundo, que se desarrolló en mayo, estuvo dedicado a cómo el cambio climático está afectando la salud de mujeres en América Latina y el Caribe. El tercero, en julio, estuvo dedicado a sequías, calor y calor extremo, fuerzas climáticas e inseguridad alimentaria en nuestra región. El cuarto, de septiembre, se dedicó a poblaciones en movimiento, cómo el cambio climático afecta a migrantes en
tránsito y en campamentos transitorios y tomas en nuestra región. Y hoy, el quinto y último webinar está dedicado a la salud de las poblaciones en países afectados por el cambio climático, en especial poblaciones inmóviles o que se quedan en los países de origen en situaciones de necesidad de desplazamiento forzado asociado a cambio climático. Respecto a este webinar, el cambio climático está afectando de manera creciente la salud de las poblaciones en América Latina y el Caribe. Hay un aumento en el número de personas con enfermedades relacionadas con el aumento de los días de ola de calor y calor extremo, sequías y megasequías en nuestro continente, así como inundaciones y desplazamientos de tierra, por mencionar algunos. Los cambios en patrones de temperatura, precipitación, influyen en la carga, distribución y transmisión de enfermedades, por ejemplo, transmitidas por vectores. Los eventos climáticos extremos inciden tanto en problemas de salud mental como enfermedades transmitidas por el agua debido a contaminación hídrica. Todos estos factores influyen la seguridad alimentaria en zonas rurales y, por tanto, en la nutrición y seguridad, salud mental y enfermedades de poblaciones en estos contextos. Junto con el deterioro de la calidad del aire, los incendios forestales y las sequías agravan enfermedades respiratorias. Estos importantes desafíos afectan tanto a personas en movilidad como a poblaciones inmóviles que no pueden optar por un desplazamiento migratorio como medida de adaptación o supervivencia al cambio climático, pero en el caso de poblaciones que se quedan en países de origen, muchas veces se vuelven invisibles y postergadas. Sobre este tema hablaremos hoy. Para comenzar, le voy a dar la bienvenida a la expositora de este webinar, la doctora Irene Torres. Irene realizará una presentación de 20 minutos con PowerPoint, donde nos compartirá su visión y experiencia y conocimiento sobre este tema. Irene es asesora estratégica del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Es miembro del comité directivo del Grupo de Trabajo sobre Entornos Frágiles y Afectados por Conflictos del Health Systems Global, miembro del Consejo Internacional de la Sociedad Mundial sobre Migración, Etnicidad, Raza y Salud, e investigadora afiliada a la Cátedra UNESCO de Salud Global y Educación. Fue también miembro del directorio de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. Querida Irene, es un honor contar contigo el día de hoy. Por favor, adelante, la pantalla ya es toda tuya. Cuentas con tu tiempo de presentación. Muchísimas gracias nuevamente y adelante. Muchas gracias, Báltica. Gracias a nuestros asistentes. Me dicen que hay 250 personas viéndonos, me parece excelente. Este es el fin de esta serie de webinarios, pero la continuación de un trabajo conjunto de diferentes organizaciones de la región enfocadas en migración y salud, y en este caso con enfoque en cambio climático. Como explicó Báltica, esta sesión se va a enfocar en la salud humana en los países afectados por el cambio climático en América Latina y el Caribe, a donde llegan las poblaciones en movilidad humana. Para empezar, voy a decir algo que todos sabemos, pero para situar esta presentación, en principio, entendemos que el cambio climático afecta globalmente, entonces afecta a toda la región de América Latina y el Caribe, pero con el propósito de simplificar el acercamiento a los impactos del cambio climático en esta región, me voy a centrar solo en tres grupos de factores, algunos más o menos pertinentes según la zona del continente en el que se encuentra un país determinado. Y esto es interesante porque hablamos de la región de una manera global, pero en realidad hay diferentes subregiones que sufren impactos diferentes. Primero les voy a compartir este gráfico. Hay muchísimos gráficos, no hay uno ideal, digamos, em, porque es importante recalcar que la relación entre el cambio climático y la salud es muy compleja. No hay una forma ideal de representar. Este gráfico nosotros publicamos en el resumen de políticas y recomendaciones para Ecuador dentro de la iniciativa de Lancet Countdown.
muestra de una manera muy simplificada, pero estaba realizada para tomadores de decisión, los vínculos entre el cambio climático y las enfermedades infecciosas, usando como referencia la revisión de literatura de Mora y colegas del 2022. Les voy a compartir la cita por si les es útil en el chat. Y les voy a también compartir los resúmenes de, aquí está, de, ahí se fue, no sé si pueden ver. Bien. Se ve. Perfecto, gracias. También les voy a compartir los resúmenes después de Lancet Gamma. En el caso específico de los cambios de los patrones climáticos en esta región, tanto los cíclicos relacionados con el fenómeno del Niño como cambios que son progresivos, em, estos tienen incidencia directa en la proliferación de enfermedades infecciosas. Tenemos aquí un experto en enfermedades infecciosas que va a comentar luego. Y lo que ocurre es que ciertos fenómenos climáticos pueden volverse más intensos, pueden tener lugar con mayor frecuencia que antes, ya sea una temporada de sequía o una temporada de lluvias intensas. Esto no significa, porque a veces creemos intuitivamente que esto significa que va a haber más enfermedades infecciosas que se van a volver más prevalentes con el cambio climático. Pero, por ejemplo, lo que puede suceder es que una enfermedad infecciosa cambia de una ubicación geográfica a otra, como ocurrió recientemente con los casos autóctonos de dengue en Uruguay. Y esto es interesante porque en algún momento también les comparto el enlace en español y en inglés. Lo predijimos de alguna manera y hay gente que nos dijo, no, no es posible, no puede haber dengue en Uruguay y poco después hubo dengue autóctono. Para este cuadro específico nos enfocamos en enfermedades infecciosas, pero van a ver a continuación que las mismas variables climáticas, también tormentas, inundaciones, olas de calor, incendios, sequías, tienen influencia también en otras condiciones de salud. Junto con las variables climáticas, incide la movilidad regular dentro de cada país, y esto también es muy importante, porque las fronteras son muy em, porosas, digamos. Y en conjunto con esta movilidad interna, las fronteras porosas, las condiciones de cada sistema de salud inciden en cómo se puede prevenir y cómo se puede manejar condiciones de salud. Entonces, los sistemas de salud más frágiles, lógicamente, van a estar más particularmente expuestos a enfermedades infecciosas, como el caso de Venezuela. Entonces, por ejemplo, a pesar de que en Sudamérica los casos de enfermedades como malaria habían tenido un importante descenso en los últimos años de la última década, en el 2020 ya el 77% de los casos de malaria en el continente americano se concentraron en Venezuela y sus dos países vecinos, Colombia y Brasil. Claro que el número de casos depende del tamaño de la población de cada país y de la ubicación geográfica, depende del clima, del contexto. Pero hay mucha evidencia que la movilidad pendular entre fronteras de la misma población local, en conjunto con las variables climáticas, han tenido una importante influencia y creo que Bill comentará más adelante sobre eso. Él es experto en malaria y en conjunto con migración. Estas fotos del trayecto del río Amazonas, que es una importante arteria de comunicación y comercio entre Brasil, Colombia y Perú, que ahora está sufriendo una sequía histórica, ¿no? Ahí pueden apreciar el tráfico de un solo barco, de una de sola de las paradas que realiza en el río Amazonas. Es un enorme tráfico de personas, de objetos localmente, ¿no? Entonces, para que entiendan cómo todo está interconectado, estamos hablando del río Amazonas, ¿no? Los nutrientes, los contaminantes que se descargan en ríos como el Amazonas en Brasil, el Orinoco en Venezuela, están siendo impulsados hacia el norte debido a los cambios en las corrientes del océano provocados por el cambio climático. Y estos son los principales culpables del crecimiento del sargazo en el Caribe, según las últimas investigaciones. Eso es muy interesante porque significa que el ecosistema amazónico afecta el ecosistema en el Caribe. ¿Qué pasa con el sargazo? Están viendo aquí un estudio, les voy a compartir. El número de consultas de toxicología en las enfermedades, de toxicología en las zonas más afectadas por el sargazo en Martinica en el 2010.
Cuando el sargazo se descompone, expone a las personas al sulfuro de hidrógeno, al amoníaco, y esto causa afecciones respiratorias, cardiovasculares y neurológicas en seres humanos. Ah, gracias. Haley está compartiendo la presentación en inglés. Está traducida al inglés si alguien quiere verlas, aunque no tiene muchas palabras. Bien. Em, Ahora pasamos a eventos climáticos extremos como el calor, que también está ganando muchos titulares de los medios de comunicación. Este ejemplo también está en el brief de Lancet Countdown. Ay, que les ofrecí compartir y no lo hice. Perdón. Tengo que compartirles. Pero bueno, ya lo voy a hacer. Entonces, el primer ejemplo, el ejemplo más reciente, más importante, que ha cobrado más importancia en estos últimos años, es el calor extremo. Lo interesante del calor extremo es que lo sentimos que sucede en ese momento, en este momento nos está afectando de una particular manera. Pero la verdad es que desde el vientre materno, el feto experimenta todo lo que sufre la madre. Y el estrés térmico prolongado tiene lugar en las olas de calor, por ejemplo, disminuye el flujo de sangre a la placenta, inflama el sistema inmunológico, aumenta el riesgo de desnutrición. Esto aumenta la probabilidad de muerte fetal, nacimientos prematuros, bebés con bajo peso al nacer. Desde que somos fetos, el calor extremo nos afecta. Luego seguimos creciendo. En los niños, por ejemplo, el calor impacta la calidad de sueño. La calidad de sueño ha estado relacionado con problemas de peso. En ancianos, que es donde se concentran muchos de los estudios, por ejemplo, en Argentina, en México, el aumento del flujo sanguíneo como consecuencia del esfuerzo del cuerpo para eliminar el calor influye a su vez en ataques cardíacos, arritmias, derrames cerebrales. Es extremadamente complejo. En este mapa, es un mapa del Ecuador, pueden ver un ejemplo del riesgo del calentamiento en un solo país. Este mapa de riesgos también lo hicimos para el mismo brief de Lancet, para el periodo 2041-2070. En la leyenda pueden ver la desviación en grados Celsius de la temperatura óptima a la cual el cuerpo puede adaptarse. Estamos usando la mortalidad mínima en ciertas temperaturas, en ciertas regiones del país, como una referencia. Está basado en otro artículo original que les puedo compartir también. Y los iconos representan solo las temperaturas medidas en estaciones meteorológicas específicas. Si hubiera más estaciones meteorológicas, tendríamos más datos sobre este riesgo de calor, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Ah, y una de las autoras del artículo que ya les compartí en el chat es una de las autores también de este brief de Lancet y fue la persona que nos colaboró para interpretar este mapa. Entonces pueden ver, este es un periodo muy largo de 30 años, pero pueden ver los riesgos a los que progresivamente nos estamos exponiendo por el incremento de la temperatura de la superficie terrestre, ¿no? Bien, ahora vamos a otro tipo de evento climático extremo que también captura los titulares de periódicos, los huracanes. Estoy usando un huracán más antiguo, ¿sí? El huracán clásico, digamos, han cambiado también los huracanes. El huracán que cayó en Acapulco fue una sorpresa para la misma Organización Meteorológica Mundial por cómo cambió su curso, cambió su fuerza inesperadamente, ¿no? Impredeciblemente. Y una de las razones por las cuales cambió el curso y la fuerza impredeciblemente fue porque la temperatura de los océanos ha variado de tal manera que las predicciones anteriores, los modelos predictivos, no lograron considerar este cambio, no lo habían tomado en cuenta. Eso también es uno de los problemas. La impredecibilidad, a pesar de la importancia de los sistemas de alerta temprana, especialmente para la Organización Meteorológica Mundial, es uno de sus grandes objetivos de su agenda. Esto va cambiando porque cambian los factores que influyen en este tipo de eventos climáticos como los huracanes.
¿Qué pasó en el caso de el huracán Mitch, ¿no? Em, en la región del Caribe y Centroamérica. Solo como un ejemplo, ¿no? Un solo huracán. Afectó los sistemas de agua, de saneamiento, de higiene de estos diferentes países. Esto implica primero que escasez de agua para beber. Nosotros siempre interpretamos el huracán, tormentas, lluvia, agua, pero como destruye los sistemas de provisión de agua, los sistemas de saneamiento, escasea el agua para beber, para preparar alimentos, para la higiene personal, para el hogar. Segundo, las lluvias intensas del huracán. Y esto aplica también a tormentas y otro tipo de lluvias intensas que no estén necesariamente relacionadas con un huracán, provocan inundaciones. Y las inundaciones están comúnmente relacionadas con el incremento de enfermedades transmitidas por el agua, por ejemplo. Y las enfermedades transmitidas por el agua son una de las causas fundamentales de las enfermedades diarreicas de menores de 5 años y están relacionadas, por lo tanto, con la desnutrición crónica infantil y también pueden causar la muerte en menores de 5 años. Me estoy dando cuenta que está un poco em, eh, muy trágica mi presentación, pero esa era la misión de hoy, ¿no? Hablar de los impactos del cambio climático en nuestra región. Bien. Em, Voy a hablar también, aunque no extensamente, de la sequía y los incendios. Báltica lo mencionó al inicio, mencionó los incendios al inicio. La sequía por sí sola, interesantemente, como expliqué también en el caso de huracanes, tiene consecuencias similares a los eventos de lluvias intensas. ¿Por qué? Durante una sequía, en condiciones de sequía extendida, por ejemplo, como en el altiplano boliviano, ¿no? Estas fotos son los incendios simultáneos, decenas de incendios simultáneos que tuvieron lugar en la ciudad de Quito, en Ecuador, en septiembre, hace pocos meses, ¿no? Por ejemplo, en el altiplano boliviano, en una sequía extendida, ¿no? El agua para beber, para preparar alimentos, para la higiene personal y del hogar también es escasa. Esto tiene consecuencia, asimismo, un impacto enorme. Eso también lo vimos en webinarios anteriores, hablando de Centroamérica, la agricultura de secano. Tiene un impacto enorme en la agricultura de subsistencia. Y de la agricultura de subsistencia dependen millones de personas en América Latina. Y también en la agricultura como medio de vida, personas que trabajan en la agricultura para sustentar la economía familiar. Y esos son otros tantos millones de personas que si no pueden vivir de la agricultura, tampoco pueden cultivar para alimentar a su familia. Esto tiene incidencia en las tasas de desnutrición crónica infantil en zonas rurales y esto lo vemos con recurrencia. La desnutrición crónica infantil tiene una tasa más alta en zonas rurales. Y la sequía está relacionada con la propagación de incendios. En Ecuador, estos incendios fueron provocados, pero en una época de sequía significaba que se iban a propagar rápidamente con una alta agresividad y esto tiene un impacto directo en la calidad del aire, por lo tanto, en las enfermedades respiratorias y tanto los lugares cercanos a los incendios, a veces creemos que solo en los lugares cercanos a los incendios, en el caso de Quito era dentro de la ciudad, como pueden ver en las fotos, pero también el humo y las nubes de ceniza se trasladan y pueden llegar a concentrarse en centros urbanos muy poblados. Entonces, los incendios tienen también un efecto en lugares lejanos a donde ocurre. Creo que voy a acabar antes de tiempo. A veces hablo muy rápido. Bien, les comparto el último estudio sobre la región amazónica, sobre la tasa de ingresos hospitalarios debido a enfermedades respiratorias. Estoy viendo dónde era esto. Ya me olvidé, perdón. Pues les comparto el enlace. Bien. Esto es muy interesante. Es la tasa de ingresos hospitalarios debido a enfermedades respiratorias en menores de 5 años y en mayores de 65 años. Ustedes pueden ver, ¿sí? Déjenme ver si puedo usar el anotar o no puedo. No, no puedo, pero no importa. Pueden ver que en menores de 5 años y mayores de 65 años, la tasa es de alrededor del 13%.
en comparación con el resto de la población, que es alrededor del 2% para mayores de 5 años y menores de 65 años. Gracias, Daniel. Esta es también la región amazónica del Brasil. Y en el gráfico pueden ver cómo se comparan estas tasas de hospitalización, y en el artículo también lo pueden consultar, con los terciles de exposición a PM2.5, que es el material particulado de 2.5 micras, que es respirable, es decir, que penetra en el aparato respiratorio e influye, por lo tanto, en los ingresos hospitalarios por enfermedades respiratorias. Eh, Creo que me quedan 3 minutos, he acabado muy pronto, pero les agradezco muchísimo ver unas preguntas en el chat. Creo que han pedido que todas las preguntas se realicen en el Q y A para que se puedan filtrar. Muchísimas gracias. Gracias, querida Irene. No te preocupes por el tiempo, que son solo un par de minutos menos y la presentación fue muy panorámica, muy interesante y también situada claramente en nuestra región, lo que es un aporte enorme al conocimiento. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a la sección de comentarios y tenemos panelistas fantásticos para este fin. El primero es William Pan, quien nos va a hablar en inglés y por ello lo voy a presentar en inglés también. William Pan is the Elizabeth Brooks Reed and Whitelaw Reid Professor. William Pan es profesor de estudios de población y salud ambiental global en la Universidad de Duke. Se graduó en estadística y tiene capacitación también en demografía y análisis estadístico. Cuenta con diversas investigaciones que observan los impactos del cambio climático en la salud humana, como por ejemplo modificaciones del uso de la tierra, como la minería, la agricultura, la construcción de carreteras, afectan la salud humana, incluidas las enfermedades vectoriales. Participa en distintos comités asesores, incluido uno sobre la malaria, distintos esfuerzos de conservación y para el desarrollo de competencias en el campo de una salud querida. William, es un gusto tenerte aquí con nosotros hoy. Gracias por compartir tu conocimiento. Recuerda que tenemos interpretación simultánea. Muchas gracias. Tienes la palabra. Muchas gracias por venir todos y todas. Muchas gracias por la invitación a participar. Sé que es difícil escuchar a alguien hablando. Soy el primer comentarista, así que tengo suerte porque es probable que me puedan prestar más atención. Disculpas al resto. Pero voy a empezar un poco hablándoles de mi trabajo. Quería comenzar con los principales aprendizajes que me gustaría que se queden de mi propia experiencia y de trabajar también con otras personas sobre clima, migración y salud. Yo soy bioestadístico. La mayoría de los bioestadísticos no trabajan en el campo, sino que trabajamos en un laboratorio seco, trabajamos con ensayos. Y mi experiencia es un poco diferente. Cuando hice la investigación para mi tesis, mi asesor era un experto en migración, un demógrafo económico. Entonces, realmente me impulsó a hacer algo que yo quería hacer, era recoger mis propios datos e investigar lo que estaba sucediendo en el campo para estudiar algunos de los factores sociales que motivan las decisiones de las personas, cómo y por qué las personas hacen dinero, tienen sus medios de vida. Tenía muchas preguntas y hice ese trabajo y trabajé en Ecuador, todavía trabajo en Ecuador, pero me concentré en la relación entre las dinámicas del uso del suelo y la malaria.
y lentamente también fui agregando la minería, el uso de mercurio en Perú, y con eso pasé también a ver la región amazónica. Ahora también estoy viendo la caza y el consumo de esos animales. Entonces, como que siempre ha habido un tema central, a pesar de los cambios, que es cómo las personas van tomando decisiones frente al cambio climático, cómo el cambio climático es fruto de las decisiones humanas. Y dije que les quería dar 3 lecciones principales de mi experiencia. En primer lugar, se habla mucho de extremos climáticos y hay mucha investigación, hay mucha bibliografía. Si leemos el Lancet Countdown, si vemos los informes del IPCC, que dicen que las temperaturas, las inundaciones, otros eventos extremos van a hacer que aumenten las enfermedades. Yo no estoy en desacuerdo con esas afirmaciones, algunas enfermedades van a aumentar, pero si vemos, por ejemplo, tenemos malaria, dengue, enfermedades entéricas como E. coli, no necesariamente están aumentando por los mismos motivos, no es siempre por los cambios en el ambiente del patógeno. Por ejemplo, la sequía que hay en este lugar, en este momento en el Amazonas, está haciendo aumentar la malaria. Y entonces alguien puede decir, sí, bueno, claro, la sequía produce malaria. Bueno, pero eso no concuerda con lo que decíamos. Decíamos que las inundaciones están más relacionadas con la malaria. Entonces, ¿por qué estamos viendo un aumento marcado de estas enfermedades vectoriales? Bueno, una respuesta sencilla es porque el sistema de salud no llega a alguna de estas personas. El río está totalmente seco en algunas áreas, lo que reduce los suministros que se pueden transportar por el río. Hay otros problemas también provocados que afectan la dinámica de la enfermedad. Y creo que eso a veces se va perdiendo en las generalizaciones que hay, que dicen que los extremos climáticos provocan o aumentan las enfermedades. Porque sí, tenemos que hacer algo sobre estos extremos, pero la dinámica social muchas veces afecta el desarrollo de la enfermedad. Y por eso la migración es una de las formas, las principales formas en que las personas pueden ajustar sus vidas a los cambios en su entorno. Y no quiero insultar a nadie con esto, pero la migración es una ciencia que está en extinción. La cantidad de expertos en migración en el mundo en este momento, con formación en ciencias de migración y en demografía, son muy pocos. La entomología también. Si bien la cantidad de entomólogos ha aumentado recientemente porque hay mucho interés por eh, distintas enfermedades. Pero, ¿por qué quiero decir con que la ciencia de la migración se está muriendo? Yo he trabajado con distintos epidemiólogos, investigadores clínicos, y lo que conciben o entienden por migración no es lo mismo que tradicionalmente han enseñado los expertos en migración. Y los factores que afectan la migración, la diferenciación entre la migración interna o internacional, los distintos tipos de movimientos y sus relaciones con distintas enfermedades o procesos económicos en el hogar. Y otro motivo por el que creo que es importante que esta sea una ciencia que está en extinción es que hay una narrativa también de que los migrantes son malvados, de que la migración está aumentando exponencialmente. Pero si vemos, por ejemplo, uno de los principales expertos en migración de Países Bajos, creo que es, escribió un libro que muestra
que el porcentaje de migrantes respecto al total de la población mundial en los últimos 60 o 70 años no ha cambiado mucho, sigue siendo entre un 4 y un 5%, pero tenemos esta idea de que hay más personas moviéndose, de que es un mayor porcentaje de la población. No es cierto, pero está esta narrativa en el sistema político que demoniza a los migrantes y eso hace que sea difícil desde el punto de vista de la salud pública abordar la salud de las personas migrantes. Y creo que es algo que vamos a empezar a abordar un poco mejor ahora. Otro mensaje clave es que yo creo que hay un fuerte vínculo entre la migración por motivos climáticos y la salud. Vimos en un estudio en Panamá con migrantes internacionales y participaban en el estudio las personas que pasaban por allí y buscábamos ver si había nuevas especies, si había presencia de parásitos, la influencia de la malaria en la población local. Y había un aumento muy marcado de la malaria, específicamente relacionado con la migración internacional. El por qué es otro tema. En Amazonas también vemos en la frontera de Ecuador, Perú, en Pastaza y Andúas, vemos una fuerte migración. En el área de la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia también vemos una actividad migratoria muy fuerte. Y en esas comunidades, en la frontera, en la zona amazónica, tenemos tasas de transmisión altísimas, que es distinto a lo que siempre se publicaba sobre el Amazonas, que es que había una tasa lenta de malaria endémica. ¿Por qué? Porque la migración era de comunidades indígenas circulares que se saludaban, se visitaban por motivos religiosos, visitaban familiares, visitaban para desarrollar el comercio, pero ahora ese movimiento se está dando por áreas de alta transmisión. Esa circulación que había mantenía una tasa endémica y eso es muy distinto al aumento que se está dando en Panamá. En Panamá tenemos un aumento principalmente porque la cantidad total de migrantes genera una oportunidad económica para muchas personas de Panamá propiamente que están yendo hacia la región del Darién a intercambiar productos y también hay muchísimos migrantes que pueden ser carne de cañón para los mosquitos. Entonces hay un proceso de migración interno con el proceso externo, mientras que en el Amazonas vemos como una migración circular que se puede predecir también según las estaciones. Pero bueno, voy a quedarme por aquí y por supuesto si tienen preguntas, será un gusto responder. Muchas gracias, William, por estos interesantes aportes basados en tu investigación y tu experiencia. Muchas gracias. Ahora pasaremos al segundo comentario de Elaine Flores. Elaine Flores es una médica y epidemióloga peruana especializada en el impacto de desastres ambientales en la salud física y mental de poblaciones vulnerables en América Latina. Su investigación se enfoca en los determinantes sociales de la salud, la resiliencia y el derecho a la salud, desde una perspectiva interdisciplinaria y de género. Actualmente es investigadora del Centro de Cambio Climático y Salud Planetaria y en el Centro para la Salud Mental Global en la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Y es docente en la Facultad de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estimada Elaine, es un honor contar contigo el día de hoy como segunda comentarista a la presentación de Irene y también con la oportunidad de compartir tu experiencia y conocimiento sobre la temática en nuestra región. Muchísimas gracias por estar aquí y la pantalla es toda tuya. Muchísimas gracias. Eh,
Definitivamente he estado escuchando con mucho interés los anteriores webinarios y agradezco a los organizadores de esta serie de webinarios por, bueno, primero por coordinarlos y por esta invitación, y también a la doctora Torres por su rigurosa presentación, ¿no?, sobre los impactos del cambio climático en la salud poblacional en nuestra región. Como resaltó la doctora Torres, los hallazgos del reporte 2023 de Lancet Countdown para América Latina subrayan la urgente necesidad de implementar políticas públicas intersectoriales, ¿no?, que aumenten verdaderamente la resiliencia climática, reduzcan inequidades sociales y mejoren la salud de la población. Pero lamentablemente tenemos datos que muestran cómo estos esfuerzos de adaptación en la región siguen siendo muy insuficientes, y tenemos todavía escasas evaluaciones de vulnerabilidad y planes nacionales en la región, em, que definitivamente necesitamos enfocarnos en salud. Además, pues la población en la región latinoamericana continúa observando una creciente exposición a condiciones climáticas muy cambiantes, con tendencias de calentamiento, olas de calor, y esto se va a traducir, entre otros impactos, a efectos severos sobre la salud. Definitivamente todas estas evidencias y la presentación de Irene subraya la urgencia de poder fortalecer capacidades de adaptación y reducción de riesgos. Con mi comentario quisiera expandir un poco ese análisis hacia las dimensiones psicosociales y también las consideraciones de género en este contexto. La evidencia que tenemos sobre impactos de eventos climáticos extremos en la región definitivamente requiere un análisis multinivel que incorpore consecuencias en salud mental para la población, sobre todo los más vulnerables. Sabemos, por ejemplo, ¿no?, eh, el huracán Mitch, estudios longitudinales reportan prevalencias significativas de trastornos de estrés postraumático entre los sobrevivientes, y estas tasas persisten por años, mucho después del evento, y también causan desplazamientos de la población, lo que impacta aún más. Em, pero eso, mm, además que se traduce a muchos años de disrupción e impactos, genera quizás una necesidad invisible, de necesidades insatisfechas en salud mental a largo plazo, que muchas veces no se considera o no se traduce en forma práctica a los protocolos de respuesta a desastres. Igualmente también otro impacto muy importante y vinculado es, por ejemplo, las sequías, los daños a la agricultura de subsistencia, la seguridad alimentaria, y el acceso a agua segura. Entonces, ya tenemos evidencia que estos fenómenos climáticos prolongados se asocian con un incremento significativo en la incidencia de trastornos, por ejemplo, depresivos, ansiosos. Particularmente es preocupante en comunidades rurales desatendidas. Entonces, hay datos, ¿no? Tenemos estudios entre la duración de periodos de sequía, el deterioro de indicadores de salud mental comunitaria, y respecto también a lo que ha hablado Irene y William, respecto a los patrones cambiantes de enfermedades infecciosas. Es también importante incorporar un análisis diferenciado por género, por ejemplo, ya que tenemos evidencia como mujeres viviendo en Latinoamérica tienen una exposición diferencial a vectores y riesgos debido, pues, a los roles tradicionales, ¿no?, construidos socialmente en el manejo del agua doméstica y el cuidado familiar. Y esta vulnerabilidad se va a magnificar en contextos donde hay un limitado acceso a los servicios de salud. Igualmente, por ejemplo, en algunas etapas del embarazo, ¿no? Que también mencionó la doctora Torres, se entrelazan con determinantes sociales críticos. Sabemos, pues, que existen disparidades significativas en el acceso a medidas, por ejemplo, de adaptación a olas de calor. Entonces, sabemos también que la intersección entre género, nivel socioeconómico, va a amplificar la vulnerabilidad perinatal en este contexto. Entonces, em, en términos de adaptación,
Se recomienda pues intervenciones que puedan integrar 3 puntos. Uno, los sistemas de monitoreo climático que tengan indicadores sensibles al género y también con especial interés a grupos más vulnerables, y protocolos de salud mental comunitaria integrados en la respuesta a desastres aún por largo tiempo, ya que muchos de estos problemas eh, se manifiestan o van a empeorar con la falta de o una respuesta inadecuada en el largo plazo de desastres. Y también pues mecanismos de gobernanza que sean adaptativos y que reconozcan el conocimiento tradicional de grupos indígenas, autóctonos que trabajan en esto. Entonces, yo lo que quisiera para finalizar es básicamente hablar un poco de 6 recomendaciones, ¿no? Que es lo que hemos estado trabajando en evidencia en este tema, pero mirando hacia lo que ya está enfrentando y lo que va a seguir enfrentando nuestra región. Entonces, primero, pues lo que mencioné, ¿no? Establecer sistemas integrados de vigilancia epidemiológica que incorporen indicadores de salud mental, variables de género, ya que esto nos ayudaría mucho a detección temprana y respuesta a impactos en salud de una manera pues muy efectiva. También desarrollar protocolos estandarizados de adaptación para la región que consideren explícitamente estas necesidades diferenciadas, ya que sabemos pues cuando tenemos este tipo em, de consideraciones a vulnerabilidades específicas, mejoran significativamente los resultados en poblaciones que viven en alto riesgo y que tienen factores importantes de vulnerabilidad. Igualmente, fortalecer la capacidad regional sobre estos impactos psicosociales del cambio climático. Tenemos, por ejemplo, brechas críticas en la comprensión de los mecanismos específicos. Entonces, sabemos pues, que a través de distintos contextos socioculturales, el cambio climático está afectando la salud mental, quizás de manera que necesitamos tener una mayor comprensión para poder responder. Igualmente, capacitar, ¿no? Informar más al público en general, enfatizando las conexiones directas y para grupos vulnerables, quizás también considerando materiales que sean culturalmente apropiados y muy enfocados, igualmente para los tomadores de decisiones, ¿no? Em, y en el caso de personal de salud, que sé que también están muy vinculados para poder tener una identificación temprana de estos impactos en relación con el contexto del cambio climático y otros estresores. Igualmente se necesita quizás una actualización de este tipo de manejos de condiciones emergentes y reemergentes que se está viendo cada vez más. Y igualmente promover pues la coordinación de trabajo intersectorial. em, lo que se está haciendo, pero quizás todavía es un poco insuficiente, establecer mesas técnicas que enfaticen el enfoque de salud en el contexto del cambio climático. Asimismo, quizás tener una respuesta mucho más integrada, desarrollando este tipo de protocolos intersectoriales y sistemas de información em, que enfaticen una respuesta efectiva con acción coordinada. Vivimos ahora tiempos pues muy, muy difíciles, muchas crisis en una y quizás también la crisis de desinformación va a ser uno de los retos más grandes. Entonces, la construcción pues de resiliencia climática en nuestra región requiere un abordaje interdisciplinario urgente, ¿no? Que reconozca esta complejidad de interacciones. Em, y bueno, les agradezco mucho su atención y quedo a disposición pues, para preguntas y discusión posterior. Gracias. Muchísimas gracias, estimada Elaine. Muy interesante y complementaria además tu visión y lo que nos has compartido hoy. Muchísimas gracias. Nuestro tercer comentarista es María Alejandra Duner Planella. Ella es médico cirujano de la Universidad de Chile, magíster en salud pública de la misma casa de estudios, magíster en humanidades y pensamiento científico de la Universidad del Desarrollo,
Actualmente se desempeña como epidemióloga en la sección de gestión de información del Subdepartamento de Vigilancia Sanitaria y Postmercado, Departamento ANDIT del Instituto de Salud Pública de Chile. Docente de Salud Pública y Epidemiología de la carrera de Medicina UDD y del Plan Común para Ciencias de la Salud. Trabajó en el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, en el Departamento de Promoción de la Salud de MinSal y Seremi de Salud de Magallanes. Sus áreas de trabajo e investigación han sido vigilancia de enfermedades transmisibles y no transmisibles, agentes de vigilancia de laboratorio, exposición a contaminantes ambientales, clima y salud, Reglamento Sanitario Internacional, Programa Nacional de Control de Tuberculosis, entre otras. Querida María Alejandra, es una enorme alegría tenerte el día de hoy en este webinar y también a través tuyo el Instituto de Salud Pública de Chile. Cuentas con 8 o 10 minutos para tu comentario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Báltica, y bueno, un saludo para todos los participantes. En primer lugar, quería contarles un poco lo que el Instituto de Salud Pública ha estado haciendo desde acá, bueno, desde el año 2018, que se está trabajando esta línea de clima y salud. Durante este tiempo hemos organizado distintos seminarios, cursos anualmente, y también se han presentado en proyectos de investigación específicamente con el Ministerio de Ciencia. Se trabajó el año pasado en temperaturas extremas asociadas a mortalidad en distintas ciudades de Chile. Em, y también se está ahora trabajando en una publicación de proponer un sistema de vigilancia con identificación de códigos de CIE-10 con enfermedades sensibles al clima. La idea es pasar una etapa en que se pueda levantar así también un sistema de alerta temprana. Además, el ISP se trabaja en una mesa o es integrante de la mesa de trabajo del Plan de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático del sector salud, que lo lleva a cabo el MinSal, el Ministerio de Salud de Chile, y además es parte del Comité Científico Asesor de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente. Y también, bueno, respecto a la participación en el foro de los Institutos Nacionales de Salud de América del Sur, se hizo un primer congreso de investigación en cambio climático el año pasado, 2023, y se está en vista si es que el próximo año vamos a ser nosotros como Instituto de Salud Pública la sede para este siguiente congreso. Así que bueno, respecto a la presentación de Irene, muchas gracias. Yo a ella tuve el placer de conocerla el año pasado en el Congreso de Salud Global, que hubo también en Cartagena, Indias, Colombia. No sé si se acuerdan mucho de mí, pero bueno, yo me acuerdo de ella. De una u otra forma, bueno, hola. Respecto a lo que ella contaba del fondo, el impacto que tienen los distintos países, el cambio climático, un poco también poner en contexto que frente a la globalización que vivimos como en el mundo y la interconexión que hay, de una u otra forma todos los países se ven afectados, o sea que no hay ningún país que se vea que sea indiferente o que pueda ser indiferente al cambio climático. Por este mismo tema, todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? El tema de migraciones, inocuidad alimentaria, seguridad alimentaria, enfermedades transmisibles, no transmisibles, contaminación, incendio, esta migración de los contaminantes del aire de una región a otra. Y cómo afecta económicamente muchas veces también toda esta globalización a los distintos países, la verdad que ningún territorio puede quedar exento de eso. Contarles un poco que en Chile hemos tenido, bueno, es uno de los países que tiene gran amenaza, especialmente en el área de sequía, ¿verdad? Del estrés hídrico, también olas de calor. Y hemos tenido también la migración o el cambio en términos de enfermedades transmisibles, de los agentes de enfermedades transmisibles y vectores
el cambio también de distribución de estos. Por ejemplo, nosotros tenemos hace un par de años, inicialmente teníamos solo el vector del dengue en Isla de Pascua, pero ya lo encontramos en el norte de Chile, pero este año se encontró el vector ya en la zona central, en la región de Valparaíso. Entonces, este tipo de cambios de distribución obligan a una adaptación, ¿verdad? De multisectorial, pero del sector salud, en tanto adaptación de los sistemas de vigilancia, de diagnóstico, prevención y control, em, y también porque no existe la percepción de riesgo tampoco en la población. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el vector de la malaria, que muy pocas personas saben que también en el norte de Chile tenemos ese vector y que no hay percepción de riesgo y de cómo es un riesgo para nosotros los desplazamientos de población, ¿ya? De todo tipo, no solamente definitivo. También quería poner un poco algunos temas respecto, por ejemplo, al déficit o al hídrico, que hemos hablado del tema de calidad y cantidad de agua, pero también el tema de la calidad del agua, en el sentido de que, por ejemplo, ya se sabe, ¿verdad?, que por la escasez de agua, sequía, puede haber aumento de las enfermedades infecciosas, pero también poner en relevancia que la contaminación biológica no es el único problema. También tenemos el tema de la contaminación química o física y, por ejemplo, eventos extremos como las inundaciones, los aluviones, nos ponen en relevancia el problema de, por ejemplo, la contaminación del agua por metales pesados. Chile, bueno, tenemos una exposición a toda la cordillera de los Andes y que es muy alta en arsénico, un metal pesado que ha sido reconocido por la IARC como cancerígeno y que tenemos ese peligro de contaminación del agua y por lo tanto requerimos una vigilancia. Tuvimos hace unos años el tema en Antofagasta, por ejemplo, que aumentó el tema del cáncer, ¿ya? En Antofagasta y que, bueno, se está estudiando permanentemente. En Chile existe, bueno, y probablemente en otros países, agua potable rural, que son sistemas de agua que, porque en las partes de urbanas tenemos el agua más regulada en el sentido de que son empresas de agua, pero el agua potable rural tiene vigilancia estas APR tienen una vigilancia que fundamentalmente es microbiológica, pero no química y física. Y también la supervisión, la fiscalización es menor. Por lo tanto, ahí es un tema que hay que poner ojo. Otro tema que me gustaría relevar es el de la resistencia antimicrobiana. El tema de la permanente amenaza, bueno, ya sabemos que es una de las amenazas importantes en salud pública y cómo estos aumentos o cambios de las enfermedades infecciosas, los agentes de transmisión, em, aumenta el uso de antimicrobianos y así también el mal uso excesivo y cómo esto requiere un enfoque multisectorial y también con un enfoque de una salud, ¿verdad? One Health aquí es esencial para lograr afrontar el problema de salud pública que es la resistencia a los antimicrobianos. Bueno, también respecto a las enfermedades, ya vimos transmisibles, no transmisibles, salud mental, estrés, ¿verdad? Que produce el cambio climático o el clima afectando a la salud. También quisiera relevar finalmente el tema de las poblaciones vulnerables, donde, bueno, me imagino que también se han hablado en las anteriores presentaciones de los grupos vulnerables, tanto a nivel socioeconómico como afecta, por ejemplo, a las temperaturas extremas eh, a poblaciones que tienen peores condiciones de vivienda, em, porque generalmente también ocupan zonas que no son, muchas veces son ocupaciones no regularizadas, entonces están más propensos a verse afectadas frente a inundaciones, por ejemplo, o aluviones. Y también pone relevancia el tema de, bueno, el acceso a los centros de salud en nivel socioeconómico más vulnerable y también el tema de la exposición laboral. Aquellos trabajos que tienen más exposición, por ejemplo, por trabajos al aire libre, más exposición a las temperaturas extremas, em, también se pueden ver más afectadas.
También poner, bueno, relevancia dentro de estos grupos vulnerables, también siempre recordar los extremos de vida, ¿verdad? Los extremos del ciclo de vida de los niños, de los adultos mayores, además de embarazadas que tienen más riesgo de presentar problemas de salud mayor que la población general. Eh, y así también el tema de la vulnerabilidad mayor según zonas urbanas y rurales. También eso está descrito en la literatura como, em, por ejemplo, el mayor riesgo en zonas urbanas por el tema de las islas de calor, ¿ya? Que por el tema de la construcción y del cemento se producen mayores islas de calor donde la temperatura extrema va a afectar más. Y si eso lo sumamos con viviendas que no tienen un sistema de aislación adecuado, podemos ver más problemas de salud en esa población, tanto cardiovasculares, por shock térmico y otros temas de salud. Y finalmente el tema de la contaminación, ¿verdad? Que también lo hemos visto, la sinergia que se produce también entre el ozono, que es un contaminante secundario por los compuestos orgánicos volátiles más que producen, más la luz solar, el ozono. También se ha visto cómo esto aumenta la mortalidad tanto cardiovascular como respiratoria. Por lo tanto, finalmente, para cerrar mi intervención, eh, recordar que el establecer sistemas de vigilancia específicos con enfermedades sensibles al clima es fundamental, con sistemas de alerta temprana y también relevar la necesidad de una vigilancia integrada, que aquí el abordaje debe ser multisectorial con un enfoque de una salud. One Health es aquí nuestro lema. Eso, muchas gracias. Un millón de gracias, querida María Alejandra, por tu intervención y por todos los aportes que se suman a los comentarios de los panelistas anteriores y del que viene ahora, que es nuestro último comentarista, Daniel López Ceballos. Daniel López Ceballos es PhD, MPH, profesor asociado en el Departamento de Promoción y Políticas de Salud de la Facultad de Salud Pública y Ciencias de la Salud de la Universidad de Massachusetts, Amherst, Estados Unidos. Su trabajo de investigación y evaluación aborda las interacciones de raza, etnicidad, género, clase, migración y otras construcciones socioeconómicas y socioculturales y su relación con cuestiones de salud y educación en América Latina y Estados Unidos. Hasta la fecha, su trabajo se ha centrado en 5 temas ampliamente definidos. Primero, experiencias de discriminación en la atención médica y desconfianza médica. Segundo, discriminación cotidiana y logros educativos entre estudiantes inmigrantes y sus familias. Tercero, enfermedades cardiovasculares y uso de servicios de atención de salud. Cuarto, desafíos institucionales y políticos para abordar las inequidades de salud. Y en quinto lugar y por último, fortalecer la participación de la sociedad civil en la salud. El doctor López Ceballos obtuvo su doctorado en salud pública en la Universidad Estatal de Oregon, Estados Unidos, y su licenciatura y maestría en salud pública de la Universidad de San Francisco de Quito, en Ecuador. Querido Daniel, es una alegría volver a compartir contigo y tener este espacio donde vamos a poder conocer tus reflexiones y visión particular respecto de este importante tema. Cuentas con 8 a 10 minutos y la pantalla ya es toda tuya. Muchas gracias, querida Báltica, por la invitación, por la introducción, a mis colegas panelistas, a la doctora Torres por su presentación. Am, eh, Quería añadir unas pocas perspectivas respecto de lo que se ha mencionado ya. Empezar primero por estar de acuerdo. Una de las cosas, creo, y aún más en el contexto, me encuentro aquí en Estados Unidos, donde tuvimos una elección presidencial recientemente, en el que el tema de la migración fue bandera de campaña y diría anti-inmigración claramente del candidato republicano, y aún en la plataforma del Partido Demócrata, ciertamente desde una perspectiva de restricción del derecho a la movilidad humana.
Entonces, lo tengo muy presente en ese sentido. Es verdad, y se dijeron, como digo, particularmente desde el candidato republicano, un discurso xenofóbico, discriminatorio, ah, que alejado de la realidad de los números. El doctor Pan mencionaba que si vemos a escala global, la población migrante es menos del 4% de la población mundial. Les voy a poner en el chat un link al reporte más reciente de la Organización Internacional para las Migraciones. Que da esos números. Entonces, partiendo de eso, ciertamente, y en las clases, lo que enseño a mis estudiantes aquí, es que a pesar de eso, de esa población a nivel mundial relativamente pequeña, si uno, digamos, si uno sin tener el contexto aterrizó en el medio de la campaña a la presidencia aquí en Estados Unidos, dice, pero ¿en qué mundo estamos? Es una desproporción, una distorsión de la realidad de los inmigrantes, del aparente peligro, invasión, en fin, no voy a repetir todo lo que se ha dicho y cómo se han denigrado a los migrantes en este contexto en particular. No es único, parte del trabajo que hemos hecho con Irene y otros colegas en la región, Irene Báltica, otros colegas en la región, es que hay patrones de discriminación, de xenofobia, sobre todo recientemente con el flujo de población migrante venezolana en la región. Entonces se dan, digamos, hay similitudes en ese sentido. Pero sí recalcar, digamos, que en el contexto global esa población es relativamente pequeña y sin embargo genera mucha discusión desproporcionada en el sentido del tamaño de la población que es. Una de las cosas que cabe mencionar es que desde la perspectiva de ciencias sociales, una de las cosas que esa población migrante hace ver a las sociedades que reciben esa población migrante es la realidad social propia. Las limitaciones, por ejemplo, en términos de provisión, de garantía de acceso a servicios de salud. Entonces, aún, y eso lo hemos demostrado, y voy a compartir unos links de los estudios que hemos hecho recientemente en Ecuador, es que desde el sistema público de provisión de salud hay una limitación significativa de la capacidad de atender a la población, aun cuando en el caso ecuatoriano está garantizado en la Constitución el acceso a los servicios de salud sin costo. Entonces, esa es una garantía que no está cumplida ni para la población local, tanto cuanto la población migrante, independiente de sea migrante o no. Ese derecho no está cumplido y por lo tanto la población migrante se ve comparativamente en desventaja en el cumplir esos derechos. La Constitución ecuatoriana dice que independientemente del estatus migratorio, las personas tienen derecho a acceder a servicios públicos de salud, pero como digo, en el contexto de sistemas públicos de protección social, incluyendo salud, que tienen serias limitaciones, están desfinanciados, entonces eso hace que haya digamos, que se trate de buscar una scapegoat, se diría en inglés, un villano a quien culpar o achacar de todos los males. Y claro, en ese contexto los migrantes tienden a ser, digamos, como digo, evidenciado en la campaña presidencial reciente aquí, el chivo expiatorio, esa es la palabra, el chivo expiatorio a decir. Una de las cosas que enseño a mis estudiantes aquí, un poco para contrastar ese discurso, es que, por ejemplo,
mucho se habla o se denigra, se estigmatiza a los inmigrantes indocumentados. Pero aquí en Estados Unidos, de acuerdo a estudios de la Seguridad Social, esos migrantes indocumentados contribuyen 12.000 millones de dólares al año. 12.000 millones de dólares al año a la seguridad social, para beneficio de todos los demás, porque esos migrantes indocumentados, por diseño de política pública, no tienen derecho a acceder a a esos recursos. Entonces es para el beneficio de todos nosotros. Y una cantidad comparativa se contribuye al programa de salud para jubilados, Medicare. Eh, entonces no se habla mucho de eso, del contrastar las contribuciones de los migrantes, y se los ha estigmatizado, denigrado, y en lo que ve en el futuro cercano, serias consecuencias para la población migrante aquí, para sus familias, y para la sociedad en general. Eso, como les digo, o sea, una de las cosas, si esos inmigrantes documentados van a ser deportados, ¿quiénes van a ser los que contribuyen y de una manera ayudan a sostener eh, esos beneficios sociales para todos los demás en el país? Entonces, les mencionaba que quería compartir, les voy a poner esto antes de que me olvide, esto de algunos datos claves de la migración internacional. Una de las cosas que he estudiado es el impacto de las remesas en la población local. Como pueden ver en ese mismo gráfico, países como la India, China, México, Filipinas, Egipto, están entre los que reciben más remesas de sus migrantes, lo que ayuda a las economías locales. Eso es digamos, en términos del tamaño de las remesas, pero ciertamente en nuestra región, en Latinoamérica, hay países como El Salvador, por ejemplo, en que la mayoría de los ingresos del país son de las remesas de sus migrantes. Entonces, un impacto significativo. En un estudio que hicimos en Ecuador, vimos que uno de los impactos de esas remesas es que ayudaba a las personas a recibir atención curativa, y interesantemente a utilizar antiparasitarios, a poder comprar antiparasitarios. En el caso ecuatoriano, quizá diferente de otros países en la región, del mundo, no se necesita necesariamente una receta médica para poder acceder a esas medicinas. Entonces, lo que encontramos que aún controlando por otros factores, esa relación significativa existía, sobre todo para personas de los ingresos medios bajos en Ecuador. Em, entonces, eso uno a mencionar. Otra cosa que quería mencionar es un poco contrastar con lo que el doctor Pan mencionaba antes en términos de migración como una ciencia moribunda. Eh, y para alimentar el debate, quería compartir aquí una publicación relativamente reciente en la que contrasta ciertamente este campo dentro de las ciencias sociales, del campo de los estudios de migración. Ciertamente han tenido un sesgo occidental, más desde el norte global, mirando como receptores, sociedades receptoras de migrantes, y por lo tanto hay un acercamiento epistemológico desde esa perspectiva positivista, enfocado en comportamientos. Entonces, eh, eh, diría que no es necesariamente de que el campo como tal sea un campo moribundo, sino que es un campo que, o sea, si se hace una búsqueda por internet, hay muchos estudios hablando del tema de migración, y más recientemente y relevante a lo nuestro en términos de migración y cambio climático.
Un punto más antes de pasar a las preguntas, es decir, que sobre todo en trabajadores, una de las consecuencias que veo de los de trabajadores, sobre todo trabajadores agrícolas, por ejemplo, es la exposición a calor y las consecuencias que eso tiene en la salud de esos trabajadores migrantes. En el caso del contexto local aquí, una buena parte de la mayoría de los trabajadores agrícolas son trabajadores migrantes y una buena parte son trabajadores indocumentados. Y esos trabajadores entonces están en la primera línea y expuestos a estos cambios drásticos en el clima, sea de calor, por incendios forestales, etcétera. Entonces voy a parar allí, voy a poner algunos links en el chat y estoy ciertamente dispuesto a la conversación. Muchas gracias. Gracias, estimado Daniel, por los comentarios, por la visión, por la diversidad y contrapuntos que siempre enriquecen la conversación y el aprendizaje, y por todos los links que también nos comparte a través del chat para seguir profundizando y aprendiendo sobre este tema. Voy a pasar a la sección final, que es de preguntas y respuestas. Nos quedan solo 15 minutos, pasó volando esto, y puede que no alcance a revisar todas las preguntas y comentarios, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. Y para ello le quiero pedir a los panelistas respuestas de 1 minuto, acotadas, precisas, concretas, para que alcancemos a cubrir el máximo de preguntas. La primera pregunta que he tomado viene de Juan Julio Ordóñez y se la entrego a Irene. Él dice: bajo el enfoque de su presentación y viendo nuestra realidad actual, apreciamos que estamos inmersos en cambios climáticos significativos. ¿Qué es lo que nos espera en el futuro? Pregunta, bajo los resultados débiles de las COP. Querida Irene, en 1 minuto, por favor. Gracias por la pregunta. La COP del clima, me imagino que se refiere a esa, no es el único acuerdo internacional. Hay otros acuerdos internacionales que están cobrando o recobrando importancia. Por ejemplo, el acuerdo o la Convención de Biodiversidad, que en esta última conferencia de las partes en Cali llegó a crear un plan de acción en salud, por ejemplo. Entonces, no es una sola convención la solución, y por lo tanto no solo la Convención de Cambio Climático, pero si no se llegan a acuerdos globales, ciertamente no hay una marcha reversa posible. Y entonces, lo que regiones como América Latina y el Caribe tienen que hacer es adoptar medidas de adaptación de los impactos del cambio climático. Muchas gracias, Irene. Estelvina Rodríguez hace una pregunta que le voy a entregar para 1 minuto de respuesta cada uno a María Alejandra, Elaine y Daniel en ese orden. Estelvina pregunta: ¿cómo podemos trabajar en ecología de enfermedades emergentes desde la academia? María Alejandra, adelante. Bueno, el tema de las enfermedades emergentes es un desafío, ¿verdad?, para todos los países. Por lo tanto, la preparación debe ser, primero que nada, siempre estar preparados para su presentación, ¿verdad? O sea, no podemos pensar que a nuestro país respectivo no va a llegar una gente que, porque nunca antes se ha visto la presencia, eh, puede ser un problema, ¿verdad? Lo mismo que hablábamos con los vectores, pero también con otros problemas de salud que pueden presentarse en los territorios. Por lo tanto, lo primero es estar preparados, no sentirse inmunes y siempre reservar recursos, ¿ya? Reservar recursos para eso. Y en academia, bueno, no olvidar las enfermedades olvidadas, los emergentes son, bueno, yo que soy médico, el tratar de recordar de que si es que en la universidad en pregrado nos relevaban las enfermedades, por ejemplo, tropicales, porque en Chile no es un país tropical, la verdad que era, pero así una pincelada que todos olvidaban. Entonces, en este minuto los equipos médicos se ven enfrentados a diagnosticar enfermedades que antes no existían acá y es un gran desafío. Eso. Muchas gracias, María Alejandra. Elaine, adelante. Muchas gracias. Sí, definitivamente para poder, o sea, en realidad como académicos nosotros tenemos un papel crucial, ¿no? Para poder abordar este tipo de enfermedades en el contexto del cambio climático. Em,
O sea, algo que quizás voy a repetir de lo que mencioné es, primero, que debemos fortalecer la investigación interdisciplinaria, ¿no? Colaboraciones entre epidemiólogos, salubristas, científicos de medio ambiente, ecología, para poder tener una comprensión más integral de estos vínculos. Y igualmente mejorar la vigilancia de enfermedades y sistemas de alerta temprana, marcos sólidos de monitoreo, por ejemplo, que integren los datos climáticos, socioeconómicos, para poder tener una detección temprana y respuesta rápida a estas amenazas. Hacer evaluaciones de vulnerabilidad también específicas de poblaciones y regiones, explorando quizás nuevas herramientas, ¿no? Hay tecnologías nuevas que nos podría ayudar en nuestra capacidad de identificar y rastrear rápidamente. Igualmente intervenciones, ¿no? Que ayuden tendríamos que tener una evaluación de la eficacia de estas intervenciones para poder, desde el control de los vectores hasta adaptarlos a la comunidad, orientar esta implementación de políticas públicas. Gracias, Elaine. Daniel. Gracias, Báltica. Para añadir a lo que mencionaba Elaine respecto de fortalecer esfuerzos multidisciplinarios, multiinstitucionales. Un ejemplo de un trabajo que hicimos con Irene durante la pandemia es que el gobierno tenía este comité de operaciones de emergencia que tenía representación de diferentes ministerios y organismos del Estado, eh, básicamente, y algunos entes privados, y supuestamente, o sea, por ley debería haber representación de la sociedad civil. Sin embargo, en el análisis que hicimos nosotros de las resoluciones de ese comité de emergencia, notamos claramente que había poca o nada representación de la sociedad civil, y es más, como consecuencia de eso, esas resoluciones tenían un sesgo hacia proteger intereses del sector privado, de industria, no de la sociedad civil. Entonces, ¿qué es lo que eso genera? Eso genera desconfianza. Y entonces hay que trabajar en eso en los momentos en los que no tenemos este tipo de emergencias como el de COVID, pero también para otros esfuerzos en los que, por ejemplo, o sea, ciertamente como un contraste de esfuerzos de salud pública, de antivacunas, qué sé yo, etcétera, que erosiona esa confianza. Entonces hay que trabajar en eso ahora y estar preparado y tener esas alianzas entre entes públicos, organizaciones de la sociedad civil ahora, para que cuando tengamos que trabajar en estas enfermedades emergentes, tengamos esa plataforma más fuerte de colaboración. Gracias, Daniel. Hay una pregunta de Juan Carlos Reyes para Will. ¿Puedo agregar algo? Tenemos un sistema de alerta temprana para malaria que funciona en Honduras, Panamá, Perú, Brasil y Ecuador. Y estoy de acuerdo con todo lo que dijo Daniel y agregaría que la sociedad civil y quienes elaboran las políticas tienen que ponerse en contacto también con los científicos para que todo funcione. Hemos tenido diferentes tipos de éxito a la hora de influenciar cómo responden los ministerios de salud pública a los brotes, así que podemos prever los brotes de malaria 12 semanas antes con gran certitud. Honduras y Panamá ya están trabajando trabajando con las actualizaciones mensuales. Ecuador, Perú y Brasil se resisten un poco más. Y creo que tiene que ver con que a nivel nacional hay más burocracia para poder cambiar la forma en que se elaboran las políticas. A nivel regional, claramente pueden responder, pero necesitan recursos. Por eso creo que la sociedad tiene importancia en este trabajo de colaboración. Muchas gracias. Gracias, William. En honor al tiempo, vamos a dejar la sección de preguntas y respuestas hasta aquí. Les quiero dar las gracias a cada uno y a cada una por su tiempo y especialmente a los casi 320 asistentes en tiempo real que tuvimos en nuestro Zoom. Querida Hailey, ¿podrías prender tu cámara también para hacer un saludo final?
Felicito a cada uno y cada una de los panelistas, a los asistentes con sus brillantes preguntas también. Muchísimas gracias. Y bueno, damos por cerrado este ciclo de seminarios de cambio climático, salud y migración en América Latina y el Caribe. Ha sido todo un honor organizar y coorganizar este evento y haber sido la anfitriona de varios de ellos. Muchas gracias y hasta la próxima.